Amados hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, paz a vosotras. Para mí es un gusto estar con ustedes en esta tarde, el poder participar de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, agradezco la invitación a nuestros hermanos que me abren las puertas de este canal, lo podemos ahora decir así, ya no de la iglesia como tal, pero de esa transmisión para poder expresar la palabra de Dios. Y bueno, en esta ocasión vamos a estudiar la primera lección de este trimestre para la sociedad femenil. Lleva por título Favoreciendo a la Iglesia de Dios, y tenemos una lectura bíblica en la carta a los Efesios, en el capítulo 4. Vamos a la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 22 al 25. Así que desde sus hogares acompáñenme con esta lectura. Dice así, del versículo 22 al 25, leamos juntos, dice así: a que dejéis, cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Por lo cual, dejad la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Ocupen sus lugares, vamos a comenzar entonces con la explicación de esta escuela sabática. Considero siempre que todo lo que estudiamos de la palabra de Dios tiene un gran significado para nuestras vidas. Lo que procede de este libro tan especial tiene una enseñanza para cada uno de nosotros. Y por eso tanta variedad, un bagaje bastante amplio en el conocimiento, en la enseñanza que emana de la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a estudiar esta lección y el objetivo dice: aprenderemos el concepto de honestidad para aplicarlo en nuestra vida, como lo indica la palabra de Dios. A pesar de que el título de esta lección es algo más amplio y dice, favoreciendo a la iglesia de Dios, realmente el objetivo de esta escuela, lo está trazando aquí, es que nosotros conozcamos el concepto de la honestidad y cómo éste debe de aplicarse en nuestra vida. Es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que buscar en nuestro diario vivir, y vamos a hablar sobre esto. Vamos a aprovechar en esta explicación que hay también hermanas que están conectadas desde su casa, y bueno, voy a aprovechar algunas de ustedes, hermanas, para que nos ayuden con la lectura de los párrafos. De aquellas que tengan su cámara activa, sé que están en disposición de poder participar. No vaya a ser que ahorita apaguen todas la cámara. Nada más estaba mencionando que las que tengan su cámara activa, pues le vamos a aprovechar para que nos auxilien con la participación en esta escuela sabática. Y bueno, el texto para memorizar se encuentra en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 3, y habla precisamente de la relación que debe de existir entre las hermanas con más experiencia y también aquellas que a lo mejor no tienen tanta experiencia, tantos años, pero que deben de llevar a cabo estas mismas virtudes. Dice: las viejas asimismo se distingan en un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad. Así que cuando decimos maestras es porque hay alguien que va a aprender. Por eso yo mencionaba la relación entre las hermanas que tienen más experiencia y las que siguen trabajando en esta forma de participar de la palabra de Dios, y nos habla de una hermana que ya tenga cierta edad, cierta experiencia, y que debe demostrarse como una maestra de honestidad. Qué hermosas palabras, qué palabras tan importantes para la vida de cada uno de nosotros. Sé que por el tiempo a lo mejor no vamos a poder escuchar a cada uno de ustedes con este versículo para memorizar, pero téngalo siempre en su mente, diciendo: debemos de ser maestras de honestidad. Eso es lo que tenemos que buscar cada día de nuestras vidas. Ahora sí, vamos a pasar al material exegético. Voy a pedirle a nuestra hermana, perdón. Mi hermano Josué, algunas hermanas quieren decir el texto. Muy bien. Si tenemos tiempo, adelante, hermanas. Sí, Las sí, que sí, hayan sí. aprendido su texto para memorizar, vamos a escucharlas. Adelante, hermanas. Sí, entonces mi hermana Gaela, mi hermana Tere. Adelante, por favor, hermanas. Las viejas asimismo se distingan se distingan con un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad. Tito 2:3. Amén. A continuación, perdón, mi hermana Tere. Sí, adelante, hermanita. Las viejas asimismo se distingan en un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino,
Maestras en honestidad. Tito 2:3. Amén. Mi hermana Bernabela, adelante. Las viejas asimismo se distingan en un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestra de honestidad. Tito 2:3, amén. A continuación, mi hermana Araceli. Pasa voz. Las viejas, asimismo, se distingan en un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad. Tito 2:3, amén. Amén. Mi hermana Silvia. Pasamos, mis hermanos. Las Pasamos. ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Tito 2:3, amén. Amén. Mi hermana Yara. Las viejas asimismo se distingan en un porte santo, no Bien, bien. No escuchó muy bien, pero pues se fue para honra y gloria de nuestro Dios. Gracias, mi hermana Yara. Mi hermana Sofía, no sé si también voy a decir el texto. No. Bueno, entonces continuamos con mi hermana Esther García, por favor. Pasa a vosotros, hermanos. Pasa vos. Las viejas asimismo se distingan en un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad. Tito 2:3, amén. Amén. No sé si alguien más quiere decir el texto, mis hermanas. Decía mi hermano ministro, si tenemos tiempo, sí tenemos algo de tiempo. Creo que son todos, ¿verdad? Ah, mi hermana Reinita. Adelante, mi hermana Reinita. Las viejas asimismo se distingan en un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad. Tito 2:3, amén. Amén. Ya, mi hermano ministro, creo que serían todas. Muchas gracias, hermano Rubén, por la participación y también la participación de todas nuestras hermanas que pudieron aprender de su texto. Sé que muchas más también lo aprendieron, pero a veces por la pena no lo decimos, pero es importante, yo les decía, ese tipo de versículos, que hay frases impactantes en nuestra vida, como esta última que mencionaba, maestras de honestidad, siendo alguien experimentado en ello. Cuando hablamos de un maestro, no es alguien que es neófito, alguien que apenas comienza en la práctica, sino que ha tenido precisamente experiencia que lo convierte, después de practicarlo muchas veces, en un maestro. Entonces, cuando hablamos de una maestra de honestidad, es porque se ha mantenido en esa cualidad durante mucho tiempo y ahora sabe cómo ejecutarlo de manera acertada y también cómo enseñarlo, que es muy importante. Maestras de honestidad. Bien, pues vamos entonces a pasar al material exegético. Vamos a entrar de lleno a él. Hermano Rubén, nada más ayúdeme. ¿Cuánto tiempo disponemos para la lección? Porque me decían que tenemos tiempo adecuado y suficiente, pero para más o menos saber hasta qué hora tenemos. Sí, unos 40, 45 minutos, hermano. Perfecto, muchas gracias, hermano Rubén. Bien, vamos entonces al material exegético. Primer párrafo, nos ayuda nuestra hermana allá de la familia Betancourt. Nuestra hermana, a ver, ayúdenos primero con su nombre y después ayúdenos a leer. Sí, hermano, perdón, pasa voz. Mi nombre es Alejandra Ricaño. Gracias, hermana Alejandra. Adelante, primer párrafo. Dice, como hijas de Dios que somos, es nuestro deber vivir la doctrina que conocemos. Sin embargo, a muchas se nos ha olvidado la importancia de vivir como lo marcan las Sagradas Escrituras. Incluso llegan a fingir que son cristianas, pero la realidad es que viven desordenadamente ante los ojos del Creador. Por eso es necesario que,
Desde la sociedad femenil, encaminemos a nuestra familia para ser oidores y hacedores del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Continuó? Hasta ahí, hermana Alejandra, muchas gracias. Sí, hermano. Bien, fíjense cómo en este primer párrafo, yo sé que a veces las palabras son un poquito fuertes y pareciera que nos están diciendo que nosotros hacemos de esta manera. Bueno, es importante saber que la palabra de Dios nos habla siempre de las dos formas. Dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Entonces, cuando expongamos sobre algún punto, debemos también ver la parte contraria. Es bueno saber qué es lo que nos corresponde hacer, pero también ver la parte opuesta para que tengamos una opción para saber que no es lo adecuado, que sepamos que existe y que nosotros no debemos de practicarlo. Entonces, nos habla de personas que pueden fingir el conocer a Dios, el conocer la palabra del Todopoderoso, pero con sus hechos lo niegan. Así también lo menciona la Escritura. Y esto no debe de ser un comportamiento dentro de la misma iglesia. Y como parte de la sociedad femenil, lo que se insta, a lo que se pide, es que nosotros tengamos un comportamiento que sea coherente entre lo que hemos aprendido y lo que estamos practicando. Y bueno, no solamente para la sociedad femenil, esto tiene que ver con toda nuestra familia. Pero qué mejor que aquellas que son el fundamento, la columna en un hogar y que normalmente son las que apoyan mucho en la instrucción de la familia, no nada más hablo de los hijos, sino de la familia misma, pues sea quien pueda convertirse precisamente en esa maestra de honestidad. Y por eso vamos a hablar sobre este punto. Vamos a leer el siguiente párrafo y después también les voy a dar algunas definiciones con respecto a lo que hoy vamos a estudiar. Hermana Marilú López, ayúdenos con el segundo párrafo de la lección, por favor. Claro que sí, hermano. ¿Me escuchó? Sí, adelante. Un valor que nos ayuda a vivir como debemos es la honestidad. Esta se entiende como un conjunto de atributos personales como la decencia, el pudor, la dignidad, la sinceridad, la justicia, la rectitud y la honradez en la forma de ser y de actuar. En la Biblia se mencionan estos atributos en varias ocasiones, ya sea de manera aislada o asociada. En algunas versiones se utiliza la palabra honestidad, pero realmente en el texto original se presentan otras palabras que se pueden utilizar como sinónimos. Sin embargo, la esencia se muestra en los propósitos de los versículos. Una persona honesta es y será la misma en cualquier lugar en el que esté, ya que se comportará de manera adecuada. 1 Corintios 12:23, 7:35 y 1 Timoteo 2:2. Gracias, hermana. Excelente en su participación. Fíjense que entonces vamos a hablar acerca del término de la honestidad. Tiene que ver con algunas formas de entender la honestidad. Si yo les muestro, voy a compartir la pantalla, si yo les muestro sobre esto, también titulé así este tema, la honestidad, porque es el objetivo de esta lección, no vamos a encontrar como una sola definición así directa. Fíjense cómo aquí menciona, ya se me fue aquí la presentación, aquí está, honestidad. Dice, adjetivo, es una forma en la cual nosotros tenemos que comportarnos. Tiene que ver cómo se califica a una persona. Deme un segundito, hermanas, no me cuelguen. Disculpen, hermanas, es que aquí en donde vivo me requerían, pero ya lo pude resolver. Entonces, yo les mencionaba que la honestidad tiene que ver con algunas características, así como lo dice el cuaderno. Vean, con algunos adjetivos. Puede ser decente, decoroso, recatado, pudoroso, razonable, justo, probo, recto, honrado. Entonces, la honestidad abarca muchas cosas. Si ustedes se fijan, hay muchas formas de darle un significado a esta palabra, aunque la forma de darle significado a la palabra es por medio de palabras que podríamos considerar sinónimas para que nosotros podamos entender qué es la honestidad. Ahora, independientemente del significado que aparezca aquí, nosotros cuando expresamos esta palabra, que alguien es honesto, sí damos un énfasis de acuerdo a lo que estamos viviendo. Por ejemplo, una persona que va en el transporte público
y de repente va sentado al lado de otra persona y ve una cartera. Imagínense, ¿no? Vamos sentados en el transporte público y encontramos a nuestro costado, del lado derecho, una cartera. Pues tenemos una persona sentada al lado. ¿De quién creen que sea esa cartera si no la reconozco yo? Pues si no es mía, ha de ser de la persona que tengo al lado. Entonces, si yo no reconocí esa cartera y le digo, señora o señor, fíjese que veo que aquí está esta cartera, ¿es suya? Bueno, ese tipo de comportamiento, y si sí es la cartera de esa persona y esa persona también es honesta, dice, sí es mía, muchas gracias, porque es una persona usted muy honesta, porque si no fuera usted una persona honesta, ve la cartera y ¿qué hace una persona que no es honesta? Se la guarda y dice, bueno, Dios me bendijo, sabía que tenía necesidad y seguramente aquí en la cartera voy a encontrar unos cuantos billetes que me van a ayudar para resolver algunas complicaciones que tengo en esta vida y más en la pandemia. Entonces, puede ser que no mostremos honestidad. Por eso les decía, independientemente de que conozcamos o no el significado de estas palabras, en las acciones, en las situaciones que se presentan, es cuando nosotros podemos saber de qué estamos hablando. Vean, una palabra que tiene que ver también con estas definiciones o con estos adjetivos que están relacionados a la honestidad es la honradez. Vean lo que significa honradez: rectitud de ánimo, integridad en el obrar. Me encanta a mí esta palabra de integridad porque habla de un todo. No nada más tiene que ver con la forma en la que me expreso, en la que camino, en la que... No, sino habla de toda la persona. La integridad, un todo consolidado en una sola persona. Integridad en el obrar. Y ahorita vamos a abundar un poquito sobre esto. Pero entonces, ya que pusimos estos ejemplos básicos, dice la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 23, 12-23, y aquellos del cuerpo que estimamos ser más viles, a estos vestimos más honrosamente. Tiene que ver con la honradez. Y a los que nosotros son menos honestos, tienen más compostura. Entonces, está hablando de estos términos. Bien dice nuestro material que cuando aparecen estas palabras en la Biblia, normalmente no se traducen directamente como honestidad, sino que están hablando de alguno de estos términos o adjetivos que son relacionados a lo que nosotros queremos encontrar en la definición de esta palabra. Entonces, aquí aplica dos puntos. Habla honrosamente y habla honestamente. Entonces, tienen que ver precisamente con el comportamiento adecuado, la integridad en el obrar, que me gustó mucho esa parte del significado de la honradez, la integridad en el obrar. Vamos al siguiente párrafo de la lección. Me va a ayudar ahora nuestra hermana, vamos a pedirle a nuestra hermana Silvia Chávez, por favor. Como se aprecia en el significado de esta palabra, ser honesto implica mostrarse ecuánime en todo momento, transparente y coherente a lo que se cree como principio de vida. Por eso es una virtud muy importante en nuestra vida. De ahí que debemos fomentar en nuestras familias que se viva de acuerdo con el evangelio que hemos recibido. Para esto, analizamos 3 situaciones comunes que pasan en nuestra vida y veremos lo importante que es demostrar que hemos sido transformados gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. También resaltaremos cuál debe ser nuestro proceder como hijas de Dios. Gracias, hermana Silvia. Miren qué interesante lo que estamos leyendo, porque a lo largo de estos párrafos ya nos dimos cuenta de dos cosas. La primera, la honestidad, de acuerdo al segundo párrafo, es un valor, pero de acuerdo al tercer párrafo también nos dice que es una virtud. Estamos hablando de algo positivo, algo que hace una persona para el bien. Entonces, podemos definirlo de muchas formas, diciendo que es un conjunto de atributos o de valores como la decencia, pudor, dignidad, sinceridad, justicia, rectitud, honradez, etcétera. Pero, ¿qué mejor que definirlo a través de ejemplos? Como yo les puse el ejemplo de esa cartera que encontramos ahí en el transporte público, seguramente vamos a encontrar ejemplos muy similares. Dice también la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, para no dejar sin lectura este versículo que nos menciona también nuestro material. Dice entonces la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2.
Dice así: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Se nos pide que podamos vivir piamente y honestamente. Entonces, el consejo es muy claro, creo que no hay necesidad de abundar en él. Vamos entonces con las 3 situaciones que nos menciona el cuaderno de escuela sabática, para que nosotros podamos ya empezar a definir, no nada más con palabras, sino también con hechos. Vamos a pedirle ahora a nuestra hermana, vamos a pedir a nuestra hermana Sofía, que nos ayude con el siguiente párrafo de la lección. Es el primero de estos ejemplos. Sí, hermano, pasa voz. ¿Se escucha? Sí, hermana, la escuchamos. Gracias. Cuando una persona se equivoca en cualquier lugar, la casa, el trabajo, la iglesia, etcétera, lo más común es que le cueste trabajo aceptar sus errores, por lo que muchas tienden a culpar a sus compañeras, amigas o familiares, sin dar pie a reconocer que fue ella quien falló. Un ejemplo de esto lo encontramos con David, que escuchó de Natán la narración de un hombre rico que le había robado a un pobre su oveja. El rey se levantó y sentenció: el que tal hizo es digno de muerte. Es decir, le era fácil ver el error de otros, pero no el de él. La acción que aprendemos de esto es que debemos aceptar cuando cometemos un error o equivocación y no culpar a alguien más por ello. Muchas gracias, hermana Sofía. Vean, en ese primer caso puede ser algo muy común. Nosotros como personas, cuando hablamos en la parte psicológica, difícilmente reconocemos ante los demás, estamos hablando de algo externo. De manera interna, claro que sabemos qué estamos haciendo y qué bien y qué estamos haciendo mal, pero cuando hablamos ante la sociedad, normalmente nos cuesta como personas reconocer nuestros errores. La mayoría de la gente, cuando se equivoca, no dice sí me equivoqué, sino trata de poner alguna justificación o algún pretexto, le llamamos nosotros, para que esas personas puedan decir me comporté de esta manera, pero porque pasó esta otra situación. Entonces, difícilmente vamos a saber reconocer nuestros errores. El ejemplo que pone nuestro material es muy claro. Vemos la historia donde David trata de justificarse ante las demás personas, aunque él no sabía que los demás sabían. Eso ni lo había dicho. Pero qué fácil es ver los errores en los demás y no ver los errores propios. Llega el profeta Natán y le cuenta una historia y le habla sobre una situación totalmente diferente, ¿no? Algo que es como si fuera una parábola. Y entonces el rey David, cuando escucha esa parábola, cuando escucha la situación que está planteando el profeta Natán, dice el rey David, el que hizo tal cosa merece la muerte, no dándose cuenta él que realmente de quien estaban hablando era de él mismo. Pero como pensaba que esa situación era oculta y que nadie más la sabía, pues entonces ve el error en otra persona, un error muy semejante a lo que él cometió, y vean cómo dictamina. Dice, el que cometió tal falta, el que hizo esta situación, merece la muerte. ¿Cómo es posible que aquella persona tome a esa oveja que es la única que tenía aquel hombre que era pobre y no haya tomado de todas las que tiene él en su rebaño? Bueno, pues ahí se ve cómo podemos detectar la falla en los demás, pero a veces no detectamos nuestras propias fallas. Situaciones semejantes en la Biblia las encontramos en la explicación que nuestro mismo Maestro Jesús nos deja. Hay veces que nosotros nos fijamos en la basurita que alguien tiene en el ojo. Dice la mota que tiene el ojo de tu hermano, dice nuestro Maestro Jesús. Oye, mira, tienes ahí una basurita. Y no nos damos cuenta, dice que nosotros tenemos casi una rocota, no dando a entender que nosotros seamos peores que la otra persona, sino diciéndonos, primero, fíjate cómo te encuentras en tus caminos, para que cuando ya te encuentres en honestidad, en rectitud, de manera honrosa, íntegra, pues entonces puedas ayudar a otra persona. Porque ¿cómo va a ayudar una persona que no hace la voluntad de Dios a otra que tampoco la hace? La misma Biblia nos dice, no puede un ciego guiar a otro ciego, porque si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, veamos primero lo que tenemos nosotros, ver de qué manera podemos restablecernos, porque seguramente hemos cometido alguna falta, porque somos personas, somos seres humanos y cometemos errores.
tampoco es una excusa para decir, ya ver, hermano, por eso cometo errores porque somos seres humanos y nos equivocamos. No, no es un pretexto. Simplemente es la condición del ser humano. Pero tenemos que luchar para ir perfeccionándonos, ir limpiando nuestras imperfecciones. Y por eso, paso número 1, reconocer nuestras equivocaciones. Es lo que quiere dar a entender este primer punto. Reconozco que me he equivocado. Si yo reconozco que me he equivocado, será más fácil el poder hacer las cosas de manera distintas. Si yo reconozco que me he equivocado, entonces estoy siendo una persona honesta. ¿Con quién? Conmigo mismo y también con los demás. Es lo que queremos abordar de esta parte de la honestidad con este ejemplo. La cita que nos menciona ahí es la historia precisamente entre Natán y el rey David. Vamos a omitir en esta ocasión esta lectura porque ya la conocemos y ya la expliqué. Vamos al siguiente punto. Ejemplo número 2, que nos ayude ahora nuestra hermana, allá hay una casa de hermana, Gaela Flores. Hay 3 hermanas que nos están escuchando, pero cualquiera de ustedes, hermanas, primero dígame su nombre y después ayúdenos con la lectura. Hermano. 2. Las personas se apropian de éxitos ajenos. Este punto parece poco común, sin embargo, es más frecuente de lo que creemos. Personas que roban la autoría intelectual de canciones, programas, trabajos, etc. Es ahí donde se debe manifestar que la palabra de Dios nos ha vuelto diferentes, porque nosotras y nuestros hijos debemos actuar de manera correcta, es decir, reconocer los méritos ajenos y más si parecen propios. Esto nos lo señala el apóstol Pablo en la carta a los Romanos 13:7. Amén. Hermana Gaela, ¿es usted? Sí, ¿verdad? Gracias, hermana, por la lectura de este párrafo. Muy bien, entonces, vean esta segunda situación. Cuando hablamos de honestidad, tiene que ver también con cosas externas que hacemos personales. O sea, cosas que yo no hice, pero que yo me las atribuyo. Y entonces eso tampoco es honesto. Imagínense que yo estoy diciendo que hice algún trabajo, cuando ese trabajo lo tomé de otro lugar y lo tomo como propio. Voy a poner un ejemplo mucho más cotidiano. Vamos a hablar de una situación donde nos dejan hacer un trabajo. Yo sé que no estamos yendo todos a la escuela, pero ese tipo de situaciones son a veces muy recurrentes en la vida escolar. Y bueno, ahorita voy a verlo también con la parte de la iglesia, ¿no? Pero vamos a ver en la vida escolar, que dejan hacer un trabajo a alguien y cuando alguien, pues, le dejan un trabajo sobre la honestidad y se pone a investigar y encuentra un trabajo ya hecho de la honestidad en internet y lo que hace, decimos nosotros, es copy-paste. Y entonces jalo toda esa información, la pongo en mi trabajo y al final lo firmo yo. Yo lo hice, me quedó muy bonito. Y eso no es adecuado, no estoy siendo honesto. Ahora, imagínense que así nos pasara también en nuestra iglesia, que nosotros tomemos algo que no es propio y que digamos que es nuestro. Tengamos mucho cuidado. Podemos poner varios ejemplos. Es importante entonces que empecemos solamente a detectar los puntos que no son los más adecuados y ver de qué manera los vamos perfeccionando. Alguien podría preguntarnos, porque surgirá la duda, tampoco vamos a evadir esa situación. Hermano, aquí el material está hablando inclusive hasta de cantos. Imagínense que nosotros digamos, este canto es de la iglesia de Dios israelita, cuando a lo mejor ese canto no fue compuesto por alguno de los hermanos de la iglesia y lo estemos cantando como propio. No estoy diciendo que sea incorrecto cantar algo que nosotros no escribimos. Inclusive, hermanos, tomamos nosotros un acuerdo como parte de un concilio diciendo, vamos a ir perfeccionándonos en esta parte. Tenemos que ir buscando siempre el cantar algunas alabanzas que sean normalmente de autoría de hermanos de la iglesia. Si no fuera esto posible, pues vamos a ir poco a poco seleccionando qué alabanzas pueden ser adecuadas y cuáles no. Vamos a ir haciendo un perfeccionamiento en esto. Seguramente llegaremos a un punto en donde ya tengamos muchos más cantos que sean autoría de hermanos de la iglesia de aquellos que no lo son. Pero el punto es nosotros saber detectar. Yo no puedo decir que esto es de la iglesia cuando no es de la iglesia. Eso nos ayuda a ser honestos con nosotros mismos, con los demás y hasta con el mismo Dios. Entonces, la honestidad es una virtud, es un valor muy importante, lo estamos estudiando. Dice la carta a los Romanos capítulo 13, versículo 7, que es al que hace referencia este segundo ejemplo. Pagad a todos los que debéis,
al que tributo, tributo, al que pecho, pecho, al que temor, temor, al que honra, honra. Dale a cada quien lo que le corresponde. Si alguien tuvo una idea, si alguien tuvo una iniciativa, si alguien hizo algún trabajo, respeta lo que ha hecho esa persona y dale el honor que merece. No vayas a tomar tú algo que ha hecho otra persona como propio, porque eso no es un comportamiento honrado, honesto, como lo hemos estado estudiando. La honestidad entonces debe de reflejarse todos los días de nuestra vida, hasta en estos puntos que parecieran que no son tan importantes, pero que sí también van a reflejar nuestra honestidad. ¿Qué tan honestos somos? Vamos al tercer ejemplo. Le pedimos a nuestra hermana Ceci que nos ayude con la lectura de este tercer ejemplo que marca nuestro material. Claro que sí, hermano. Pasa vos. Pasa vos, hermana. Gracias. ¿Qué hacer cuando te dan dinero de más? Las hijas de Dios ni siquiera deberíamos preguntar esto. Cuando nos apropiamos de algo que no es nuestro, eso se llama robo o hurto. Sin embargo, hay quien piensa que eso es una bendición, pero no es cierto. Se trata de una prueba que debemos superar con un acto claro y sencillo, que consiste en devolver el dinero que no nos pertenece, porque las Escrituras nos enseñan que debemos trabajar por lo que queremos y no hurtando. Deuteronomio 5:19 y Efesios 4:28. Amén. Amén. Gracias, hermana. Miren, cuando hablamos de estos puntos pareciera algo que no pasa en la vida cotidiana, pero hermanos, sí nos hemos encontrado en estas situaciones. Podemos hablar de algo muy sencillo como cuando vamos a comprar las tortillas y nos dan cambio de más. Y nosotros si nos damos cuenta, porque puede ser que alguien a lo mejor simplemente toma el dinero y se lo meta a su bolso y no se dé cuenta, pero si nos dimos cuenta de que nos han dado dinero extra, lo más propio es que nosotros devolvamos el excedente. Imagínense que fuera al revés, que nos dan menos del cambio, ¿no reclamaríamos esto? Pero fíjense cómo cuando tiene que ver con un excedente, pocas son las personas que dicen, voy a reclamar, oiga señor, ¿por qué me está dando más de cambio? Hasta aquellas personas lo ven como algo que no hace normalmente la gente. Esto sí pasa y no nada más con el cambio de las tortillas. Esto pasa, hermanos, en nuestra vida cotidiana. Ahí sí no voy a ocupar un ejemplo externo. Me pasó hace algunas semanas que en alguna transacción con algo de lo que yo hago de manera laboral, pues una persona me estaba dando un dinero y estamos hablando de miles, no de cientos de miles, tampoco crean que es mucho dinero, ¿eh? Estamos hablando de algunos pesos y resulta que en eso que me está dando la persona cuenta mal y me da un excedente de 1,000 pesos, imagínense, 1,000 pesos. Entonces cuando yo estoy contando otra vez el dinero, empiezo a contar los billetes y veo que hay 1,000 pesos extras. ¿Qué hubiera pensado? Vamos a hablar ahí como de la conciencia, ¿no? 1,000 adicionales, pues ¿qué puedo hacer con 1,000 pesos adicionales? No me caen nada mal para la semana, ¿no? Entonces pues podemos hacer varias actividades con esos 1,000 pesos. Pero hermanos, cuando tenemos ya el conocimiento de nuestro Dios, actuamos, decimos hasta por reflejo. Y entonces decimos, ¿sabes qué? Me diste esta cantidad adicional, creo que no contaste bien. Es más, si quieres, vuélvelo a contar tú. Le di el dinero, lo volvió a contar y se dio cuenta que me había dado 1,000 pesos de más. Esa persona quedó extrañada de que yo le hubiera dicho esto y me dijo que era una persona yo muy honesta. Pero el punto es que estas situaciones sí nos pueden acontecer y debemos estar preparados. Cuando digo preparados es porque nos debemos de convertir en lo que yo les decía al principio, maestros de honestidad. Pero esto no va a pasar sino cuando nosotros tengamos este tipo de situaciones. No lo veamos negativamente. Ese tipo de casos me gusta mucho explicarlos porque nosotros como personas a veces creemos que lo que nos pasa es algo que solo nos pasa a nosotros y ¿por qué a nosotros? Señor, ¿por qué me pones en esta situación? ¿Por qué me pones en esta disyuntiva? ¿Qué voy a hacer? Si se me surgió un negocio muy bueno en donde en sábados y trabajo voy a ganar el doble o el triple. Entonces, ¿qué es lo que debo de elegir? Hasta a veces llegamos a confundir a nuestra conciencia y pensamos, ¿esto me lo estará poniendo Dios para que yo tenga lo que necesito? ¿Él sabe mi necesidad? No, son situaciones para que nosotros demostremos quiénes somos. ¿Cómo saber que una persona es honesta cuando nunca se ha encontrado en una situación donde deba de demostrarlo? Podemos nosotros decir muchas cosas.
Podemos nosotros decir, sí soy honesto, pero cuando nos enfrentamos a una situación es cuando realmente sabemos si lo somos o no lo somos. Entonces, en estas situaciones de las que les estoy hablando, a más de que nosotros pensemos que es algo negativo para nosotros, veámoslo como una oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Para demostrar quiénes somos, para demostrarle a Dios que queremos ser llamados sus hijos, para demostrar que somos personas honestas, en este caso del que estamos hoy platicando. Y entonces, si nos pasa 1, 2, 3 veces y pasamos bien la prueba, es porque estamos demostrando que somos personas honestas y no quejándonos. Señor, ¿por qué me pones en esta situación? Es muy difícil de poder practicar lo adecuado. No, agradecerle a Dios por esto. Imagínense hombres en la antigüedad como Abraham, al quien se le pidió una prueba de fe. Entrégame a tu hijo en sacrificio, en holocausto. ¿Qué pudo haber pensado cualquier persona y más en su situación? Primero, no puedo tener hijos con mi esposa. Dios nos da una bendición después de muchos años, ya somos hombres ancianos. Por fin se me da esta bendición y Dios me había dicho, en Isaac te será llamada simiente. ¿Cuál sería la primera reacción de cualquier persona? Reclamar. Señor, ¿por qué me pones en esta situación? ¿Me estás diciendo que en Isaac me será llamada simiente y ahora me pides que lo mate? Pero fíjense que Abraham fue una situación muy difícil para él, pero lo pudo resolver por reflejo, les decía yo, ¿no? Lo hizo instantáneamente. ¿Sí? ¿Dónde, cuándo y cómo? Vamos a hacerlo. Y estuvo a punto de dar muerte a su propio hijo. Detente, le dijo el ángel. Has demostrado que eres una persona que tienes fe. Hermanos, son situaciones para demostrar quiénes somos. No hay otra forma. ¿Cómo demostrar el conocimiento? Necesitamos los exámenes. ¿A quién le gustan los exámenes? A ver si ahorita hicieron un examen, hermanas. ¿Quién levanta la mano para el examen? ¿Quién de una vez? A ver. ¿Quién quiere el examen, hermanas? De las que están aquí conectadas, alcen la mano. ¿Nadie quiere el examen? Nada más una convencida en estos momentos o dos. Bueno, no nos gustan las pruebas, no nos gustan los exámenes, pero créanme que son necesarios. En estos tiempos donde las enfermedades causan una situación bastante complicada en nuestras vidas, imagínense que tuviéramos que operarnos de alguno de nuestros miembros y resulta que yo con un doctor y me dice, bueno, ¿cómo sé que es un doctor que sea confiable? Realmente se ganó ese título. Imagínense que sea una persona que diga, bueno, sí fui a estudiar medicina, pero todavía no tengo mi cédula o mi título. ¿Confiaríamos en una persona así para hacernos una operación a corazón abierto? ¿Cómo ven? Decimos, no, ¿cómo voy a poner mi vida en manos de esta persona? No, esa persona tuvo que hacer muchas veces lo mismo y son pruebas para esa persona, fueron exámenes. Tienes que demostrar que sabes, porque si no, tú puedes decir que lo sabes, pero hasta que no lo practicas, no lo podemos saber. Pero una persona que tenga ya mucha experiencia y que digamos, mira, tiene esos estudios, estos otros, y ha tenido tanta experiencia a lo largo de la vida, decimos, bueno, tengo un poco más de confianza, ¿no? Esto que estoy platicando es para cerrar la idea de la honestidad, para decir, la honestidad no es una palabra, la honestidad son acciones, la honestidad es una forma de vida que debemos de estar practicando constantemente. Y si nos queremos convertir en maestros es porque nos vamos a enfrentar ante situaciones donde hay que demostrar honestidad, no una, ni dos, ni tres, sino muchas veces. Y que si lo hacemos de manera acertada y nosotros decidimos de manera adecuada conforme a la palabra de Dios, nos convertiremos en maestros y maestras de honestidad. ¿No nos dice así el versículo inicial? Ahí comenzamos y ahí también estamos cerrando esta idea. Convertirnos en maestros. Al principio estamos aprendiendo, somos discípulos y aprendices, pero conforme vamos ya avanzando, podemos llegar a convertirnos en maestros, siempre y cuando practiquemos las cosas que hemos nosotros aprendido. Dice el último párrafo de la lección, las integrantes de la sociedad femenil de la Iglesia de Dios israelita deben ser promotoras de una vida llena de honestidad, por lo que hay que enseñar en todo lugar y bajo cualquier circunstancia que la palabra de Dios nos ha hecho diferentes.
¿Cómo decirle o explicarle a otra persona que la palabra de Dios nos ha hecho diferentes si no soy diferente? No, sí tengo que ser ya diferente. Dicen entonces las últimas definiciones. Íntegro. Yo les decía de la integridad. La podemos tomar como un sinónimo de la honestidad. Vean, de latín integer, intacto, puro, que no carece de ninguna de sus partes. Dicho ya de una persona, recta, proba, intachable. ¿No se parece este significado a lo que veíamos nosotros de la honestidad? Lean ustedes el material que estamos ahorita estudiando. Y ahí dice, una persona honesta tiene que ver con rectitud, una persona proba. Hablamos de alguien que es intachable. Y la Biblia ahí sí nos maneja un repertorio de versículos que sería difícil el que podamos estudiarlos todos en esta ocasión. Pero una persona íntegra, una persona que tiene que ver aquí con su comportamiento, con la rectitud, con la forma en la que nosotros nos conducimos día con día. Una persona honesta, no vamos a decir que es una persona honesta porque ha dicho una o dos veces la verdad. Es porque es una persona que se ha mantenido en la verdad durante un tiempo prolongado. De igual manera para lo negativo, ¿no? No porque una persona ya dijo una mentira y ya es el total mentiroso. No, bueno, falló en una de esas partes. Decimos nosotros de manera coloquial, una persona mató a un perro, ya decimos que es el mataperros, ¿no? Porque lo hizo una vez. Pero así lo tenemos que ver para la parte positiva. Hacer las cosas con frecuencia. Ser maestros en el bien actuar. Ser íntegros en nuestro comportamiento. Ser rectos en él. Practicar la honestidad. Porque entonces, dice la Escritura, en la primera carta a los Tesalonicenses, con palabras diferentes, pero que llegan al mismo objetivo. Dice la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, vean cómo dice primero el versículo 21. Desde ahí voy a leerles porque son consejos muy importantes para nuestra vida. Examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Cuántas veces no hemos escuchado este versículo? Apartaos de toda especie de mal. Hermano, una mentira piadosa es toda especie de mal. Es mentira a fin de cuentas. Apártate de toda especie de mal. El decir una mentira piadosa me aleja de la honestidad, por supuesto. Entonces, apartémonos de toda especie de mal. Y el Dios de paz, el Todopoderoso, os santifique. ¿Qué es santificar? La palabra santificar, apartado del mal. Eso es santificar. Y el Dios de paz te aparte del mal en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo, para que todo lo que compone a un ser humano, sea guardado entero, sin reprensión, sea guardado entero, puro, íntegro. Vean cómo aquí no está hablando como que me muero y entonces no voy a, mi espíritu sale volando. No está hablando nada de ese tipo de conceptos que a veces tiene la gente. Está diciendo un ser humano que está compuesto por estas tres partes, un ser humano que es tripartito, espíritu, alma y cuerpo, la parte física y la parte metafísica, tiene que mantenerse puro, intacto. Dice, sin reprensión. Cuando nosotros hablamos de una reprensión, decimos, voy a reprender a alguien. ¿Y por qué reprendemos a alguien? Porque se portó muy bien. Si alguien se porta muy bien, le voy a decir, a ver, ven para acá, niño, ¿por qué te andas portando bien? ¿Lo vamos a regañar porque se portó bien? No. Cuando regañamos a alguien, cuando vamos a reprender a alguien, es porque ha hecho algo que no estuvo bien. Y entonces reprendemos para que no vuelva a repetir esa actitud o para que no vuelva a repetir ese comportamiento. Entonces dice, tienes que mantener todo lo que compone tu cuerpo puro, sin reprensión, es decir, mantente irreprensible, que no haya por qué reprenderte. Y si tú te mantienes irreprensible, intachable, íntegro, honesto, entonces todas estas palabras están relacionadas. Debemos de mantenernos practicando la honestidad, porque si así lo hacemos, entonces dice aquí, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión, ¿para cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos estar presentes en aquel día, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados.
en un momento, en un abrir de ojo. Hermanos, esto acontecerá. Hermanas mías, dice la Escritura, debemos de trabajar día con día para convertirnos o convertirse, en este caso ustedes como mujeres, en maestras de honestidad. Así comenzamos y así cerramos esta explicación. Convirtámonos en maestros y maestras de honestidad. ¿Cuál es la única forma de hacerlo? Teniendo estas situaciones que Dios mismo nos va a poner para demostrar quiénes somos. No veamos más estas situaciones como algo negativo. Señor, ¿por qué a mí me mandas todo esto? No, sino, gracias, Señor, porque hoy tengo la oportunidad de demostrarte quién soy. Porque quiero demostrarte que soy una persona honesta, que soy una persona que quiere ser llamado tu hijo o tu hija. Creo que eso es lo más importante en nuestras vidas, que podamos estar delante de nuestro Dios y llevando con nosotros por delante siempre nuestras obras, porque esas son las que nos van a justificar, lo que nosotros hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Y entonces habrá valido la pena. Cada una de nuestras decisiones acertadas habrán valido la pena cuando estemos en ese día recibiendo a nuestro Maestro, cuando venga Él por segunda vez y pueda dar el pago, nuestro Dios, por medio del Espíritu Santo, a todos aquellos que han hecho la voluntad de Dios, que se mantuvieron intachables, irreprensibles, que practicaron la honestidad. Y ese día será un día de suma alegría. No hay otra forma de explicarlo más que estando ahí. Así que vamos a hacernos ese proyecto de vida. ¿Qué queremos? ¿A dónde queremos llegar? A ese día donde regrese nuestro Maestro Jesús. Y una de las formas muy importantes para lograrlo es practicando la honestidad. Vamos a las preguntas. Dice aquí las preguntas. Primera, defina con sus propias palabras qué es honestidad. Vamos rápido a que ustedes también puedan participar. Aquí sí, hermanas, para que no se me pongan muy nerviosas, ¿quién quiere responder? A ver, ¿quién quiere responder? Hermana Araceli. La primera pregunta, dijo, esa sí la voy a responder de una vez. Y se define con sus propias palabras qué es honestidad. La honestidad es una cualidad de calidad humana que consiste en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad. Muy bien, hermana. Ahora, antes de que cierre su micrófono, usted, con sus propias palabras, ¿qué es la honestidad? Pues, ¿cómo lo podría definir? Pues para mí la honestidad es el conjunto de atributos que debemos de tener, bueno, que hemos conocido, pero que no debemos de olvidar ponerlos a la práctica diariamente. Muy bien, no nada más es una cosa, ¿no? Decíamos que es un conjunto, muy bien. Son muchas cosas la honestidad, ¿no? Pero tiene que ver con el bien hacer, el mantenernos íntegros, mencionábamos también en esta ocasión, el que lo que hemos aprendido de la palabra de Dios sea lo que también hemos practicado. Así lo podríamos también definir, así yo lo definiría, que debemos de ser coherentes entre lo que hemos aprendido y lo que estamos practicando. Vamos a la pregunta número 2 o el punto número 2. Mencione 3 sinónimos de honestidad. Yo. Hermana, allá en la familia Betancourt me levantó la mano. Hermana Recuérdeme su Alejandra. nombre, hermana. Alejandra, ¿verdad, hermana Alejandra? Sí, es honestidad, 3 sinónimos: ser sinceros, íntegros, rectos. Perfecto, ¿Sí? hermana, muy bien. Ya quería seguir usted la lista porque dijo que había muchas, ¿no? Pero con 3 es suficiente. Muchas gracias, hermana Alejandra. Siguiente pregunta. Describa la primera acción que en esta lección manifiesta que somos honestas. A ver, ¿quién alza la mano? Allá con nuestra hermana Gaela, una de nuestras hermanas quiere participar. Adelante, hermana. ¿Cuál es su nombre? José, hermano. ¿Perdón? Perdón, Bernabela. Me llamo Bernabela. Bernabela. Muy bien, adelante, hermana. Según yo encontré la palabra ecuánime, que dice que obra con rectitud de justicia e imparcialidad. Muy bien, tiene que ver con la ecuanimidad. Muy bien. ¿Cuál es nuestro comportamiento, no? Que debemos de mantenernos siempre de manera sincera y que podamos nosotros, de acuerdo al punto 1 de los ejemplos que menciona nuestro material, reconocer también nuestras faltas, porque es fácil reconocerla en otro, pero también reconocer que nosotros tenemos fallas. Muy bien, nuestra hermana. Siguiente, 4. Dé un ejemplo de robo intelectual y después las preguntas. ¿Esto se da en la iglesia? ¿Qué debemos hacer? ¿Alguien quiere contestar esta pregunta, hermanos o hermanas? A ver, ¿quién alza la mano?
Voy a esperar un minuto. Nuestra hermana Marilú. Adelante, hermana Marilú, por favor. ¿Qué puede responder ante esta situación? Pues yo digo que es tomar un trabajo intelectual que no nos corresponde. Y esto se da en la iglesia, pues yo no he conocido, pero podría ser. ¿Y qué debemos hacer? Pues nunca tomar lo que no es nuestro, y así estaremos ejerciendo la honestidad. Muy bien, muchas gracias, hermana Marilu. Puede ser que no nos hemos enfrentado ante situaciones, todas las situaciones que se mencionan aquí, pero fíjense cómo es parte de la honestidad, no en la parte material, porque hablábamos al principio de, ay, me encontré una cartera, ¿de quién será? No la reconozco, no es mía, sino que tiene que ver hasta con cuestiones, pueden ser hasta intelectuales, pensamientos, cantos, reconocer simplemente a quién le pertenecen y que nosotros podamos caminar en ese mismo sentido, ¿no? De rectitud, de honestidad. Gracias, hermana Marilu. 5. Explique por qué trabajar para obtener lo que deseamos demuestra honestidad. A ver, ¿alguien quisiera responder? Hermana Reina, por favor. Pasa vos, hermano. Pasa vos, hermana. Yo siento que primero necesitamos la ayuda de Dios para cualquier cosa que hagamos y para ser honestos también. Y que necesitamos trabajar, poner nuestro esfuerzo para alcanzar lo que queramos, nuestras metas, pero dignamente. Entonces, pero sí creo que es importante que primero esté Dios y que nosotros trabajemos, porque Dios no nos va a dar algo si nosotros no hacemos el esfuerzo por conseguir o alcanzar nuestros propósitos y nuestros objetivos. Excelente, hermana Reina. Muchas gracias por su respuesta. Es cierto. ¿Qué dice la Escritura? El que no trabaja, que no coma, ¿no? Entonces todo necesita un trabajo. Las cosas no son gratis. Lo único gratis en esta vida, hermanos, es la gracia que Dios nos da a través de su Hijo. El poder ser partícipes de esta iglesia, eso no nos costó nada, pero ahora tenemos que esforzarnos en todo lo demás. Dice en la carta a los Efesios capítulo 4, esa fue nuestra lectura inicial, pero también aquí vamos a cerrar con esta última pregunta. Dice Efesios capítulo 4, leímos nosotros hasta el versículo 24, si no mal recuerdo, donde dice que debemos sí, 4, versículo 28, leímos hace ratito, ¿no? Bueno, es el que vamos a leer ahora, 4, versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Estaba también en nuestro material, lo dejé para el final. ¿Por qué? Porque aquí nos dice la pregunta, explique por qué trabajar para obtener lo que deseamos demuestra honestidad. Porque cuando queremos obtener las cosas de manera fácil, no mostramos absolutamente nada de honestidad. Inclusive alguno puede llegar a hurtar lo que le pertenece a su prójimo. ¿Y qué es lo primero que nos dice nuestro Dios? El que hurte, no hurte más. Primero detente. Cuando estamos haciendo algo incorrecto, primero déjalo de hacer. Ese es el primer paso. Ahora dice, ¿qué tienes que hacer para poder subsanar o contrarrestar esa mala acción? ¿Qué es lo contrario a hurtar? ¿Qué sería lo contrario a hurtar? Última participación, a ver quién quiere mencionarme la respuesta. ¿Qué es lo contrario de hurtar? ¿Quién quiere responder? Hermana Edith, adelante. Ser honesto. Ser honesto. Fíjense, sí tiene que ver con la honestidad, pero vean, lo contrario a hurtar no necesariamente es la honestidad es el vínculo, es el camino. Porque hurtar, ¿qué es? Hurtar es tomar lo que no me corresponde y quedármelo. Entonces, lo contrario, ¿qué sería? Dar. Voy a darle a alguien. Por eso aquí dice la Escritura, el que hurtaba primero no hurte más. Antes trabaje para que tenga de qué dar, ahí está el entregar, al que padeciere necesidad. Tú antes te dedicabas a quitarle a las personas lo que tenían. Ahora te vas a dedicar a darle a las personas lo que no tienen. No va a haber necesidad de hurtar, sino tú vas a ofrecer un servicio a los demás. Y hermanos y hermanas, es lo que estamos haciendo en la iglesia de Dios. Ofrecer un servicio, el que podamos ayudar a otro.
Pero primero tenemos que estar en buenas condiciones nosotros, convertirnos en maestros y maestras de honestidad para después también enseñarle a nuestros hermanos cómo debe de ser el comportamiento adecuado y seguir en él, mantenernos firmemente para poder alcanzar las bendiciones de nuestro Dios. Amadas hermanas, ha sido un gusto estar con ustedes en esta tarde, el poder compartir una porción de la palabra de nuestro Dios. Que el Señor las bendiga y paz a vosotras.